Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Buenos días, amada iglesia. Les invito a que ore conmigo y coloquemos este espacio maravilloso que el Señor nos ha permitido hoy disfrutar en su día, en las manos, en sus poderosas manos. Bendito y alabado seas, oh Padre. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, te damos por este hermoso día. Un día donde nuevamente somos testigos de tu misericordia, Señor, la cual es infinita. Gracias por permitirnos poder estar aquí. Para nosotros es un gozo y es un privilegio poder venir a adorarte, a alabarte, a escuchar, oh Señor, tu palabra, la cual es nuestra perla de gran precio, la cual es nuestro tesoro. Oh Señor, te rogamos que nos permitas a través de tu Santo Espíritu poder recibir esa palabra preciosa en nuestros corazones, poder, Señor, atarlas a cada fibra de nuestro corazón, atesorarlas y sobre todo, Señor, ayúdanos a ponerla por obra. Por favor, ayúdanos para que nuestro pecado, Señor, no sea un impedimento y resistencia a escuchar con atención, oh Señor, lo que debemos escuchar acerca de ti. Permítenos seguir aprendiendo y conociéndote más a través de la exposición de tu palabra. Por favor, bendice enormemente tu iglesia en esta mañana, así como también, Señor, las iglesias en el mundo hoy, en tu día reunidas y con gozo se congregan en tu nombre, Señor. Te lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, les invito a que vaya conmigo a Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, vamos a leer el versículo 7 y le invito que en la medida en que lo encuentre se vaya colocando sobre sus pies. Salmo 2, versículo 7, para leer la lectura que servirá de base para nuestra escuela dominical en la mañana de hoy. Dice la bendita palabra del Señor: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Continuando con esta serie importantísima sobre la doctrina de la Trinidad en todo lo que es teología sistemática y que por la misericordia de Dios nos ha permitido poder estudiarla domingo tras domingo, no nos podemos olvidar de que los misterios de la Trinidad, aunque se esfuerce o aunque nos esforcemos en tratar de explicarlo de una manera sencilla, siempre serán un misterio. Y así como hablamos de esas características personales que distinguen al Padre del Hijo, y nos asombrábamos de cómo el Padre, siendo diferente al Hijo, recuerden que estamos hablando de esas distinciones, de alguna manera tienen esa misma gloriosa esencia y deidad. Hoy trataremos con la personalidad del Hijo. Y recuerdo que cuando estudiábamos este tema, por primera vez hace mucho tiempo, cuando empezamos en el Evangelio, y hablábamos de esa doctrina de la generación eterna del Hijo, es decir, que el Hijo es eternamente engendrado del Padre, así como lo acabamos de leer en el Salmo 2, versículo 7, quedamos muy perplejos ante lo complejo e importante que es este tema, entender eso de la eterna generación o la eterna generación del Hijo por el Padre. Y reconocimos en ese momento algunos hermanos la importancia
de tratar este tema con la mayor seriedad, con la mayor seriedad. Afirmar que el Hijo de Dios no es un ser creado, afirmar que el Hijo de Dios es Dios mismo y que no podemos concebir que podamos poner en entredicho esa naturaleza de la generación del Hijo y no detallar a profundidad en lo que podamos, según se nos ha revelado en las Escrituras, para poder tratar de entender con claridad el tema. Hay muchos que dicen que este tema de la generación eterna del Hijo, ¿cierto?, es algo especulativo. Algunos dicen, ¿cómo pueden hablar de un tema que quizás la Biblia no menciona? Dicen muchos. Pero por supuesto que sí lo menciona y es importante y trataremos de abarcarlo. Resulta que importa e importa mucho. No es una doctrina especulativa como puede parecer al principio. Hemos dicho hasta ahora, y voy a tratar de ser sencillo, de que el Dios de las Escrituras es un Dios trino, un Dios en tres personas, y las distinciones, cosas, es decir, características que los distinguen, esas distinciones entre las personas no son entre distintos niveles de la deidad. ¿Me explico? No es que son distintos niveles de la deidad donde uno se hace más Dios que otro. No. Ya que los tres son igualmente divinos. Para ello debemos recordar, de hecho, lo que enseña el Catecismo Menor de Westminster cuando leemos en la pregunta 6. Y leemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los mismos en sustancia, iguales en poder e iguales en gloria. Los cristianos no debemos dudar en absoluto de la deidad o la personalidad de ninguna de las personas de la Trinidad. Eso es algo que hemos enseñado hasta aquí. En cambio, este tema de las distinciones, de qué cosas distinguen al Padre del Hijo, qué cosas distinguen al Hijo del Padre y del Espíritu Santo, esas distinciones entre las personas de la Trinidad se conocen como propiedades personales. Y de ellos hablábamos el domingo pasado, que el Padre se conoce como el que engendra al Hijo. Eso es una distinción personal que solo posee ¿quién? El Padre. El Padre engendra al Hijo. Pero también encontramos esa distinción personal que el Hijo es engendrado del Padre. Y también veremos más adelante que el Espíritu es o procede del Padre y del Hijo. Estas distinciones, hay muchas más distinciones, pero las más importantes son estas, que hacen que entendamos que son diferentes, Ya que si nosotros no comprendemos por lo menos estas, de que el Padre es el que engendra, de que el Hijo es el engendrado y que el Espíritu procede de ambos, del Padre y del Hijo, pues vamos a tener serias dificultades en por lo menos presentar defensa de nuestra fe, como nos manda el Señor en su palabra. Así que es crucial que entendamos estas distinciones correctamente, y de hecho negarlas es el primer paso hacia muchas herejías, como hemos visto ya y como vamos a verlas una a una en futuros, si el Señor lo permite, en próximos domingos. Así que el Hijo, hermanos, no es una manera alguna, por decirlo así, menos divino, menos Dios que Dios el Padre. El Hijo es Dios igual que el Padre. O tampoco podemos decir de que el Padre es menos Dios que el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo es menos Dios que el Padre. Por lo tanto, cuando hablamos de esa distinción del Hijo, de que Él es engendrado, hablar de la generación eterna del Hijo es hablar de lo que es propio del Hijo. Y es que Él es engendrado. Esto no minimiza para nada, repito, la divinidad del Hijo de Dios en ninguna manera. Yo quiero que entendamos eso. El Hijo es engendrado, que no significa
que su deidad sea menor que la de su padre, sino que ¿qué significa eso de que Él es engendrado? Significa que Él recibe su subsistencia personal del Padre. Es una forma como se comunican en esencia, para hacerlo más preciso, para decirlo más preciso. Es la forma como se comunican las subsistencias dentro de esa Trinidad. Muchos teólogos hablan de la Trinidad ontológica, como lo manifestaba el hermano Libaski el domingo pasado, y muchos hablan de la Trinidad económica, para poder distinguir precisamente lo que sucede dentro de la Trinidad de lo que sucede fuera de la Trinidad. Entonces, dentro de la Trinidad encontramos esto, que el Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado. Entonces, ¿qué es eso? Es simplemente esa comunicación de la esencia por parte del Padre hacia el Hijo, de la subsistencia de parte del Padre hacia el Hijo. Es decir, la esencia divina misma no es engendrada. Yo quiero aclarar esto. La esencia misma divina no es engendrada. Más bien, en la generación eterna, el Padre comunica esa esencia divina al Hijo. El Padre y el Hijo poseen la misma esencia, sin ningún cambio. Sin ningún cambio, porque si dijéramos que en algún momento esa esencia fue engendrada, entonces estaríamos hablando de que hubo un cambio. Y Dios es inmutable. Hermanos, y repito, voy a tratar de ser lo más sencillo posible porque es un tema complejo. Es un tema que no es de pronto muy fácil de comprender. Entonces, la esencia divina no es engendrada. Quiero recordar, más bien en la generación eterna, el Padre comunica esa esencia divina al Hijo. Entonces, el Padre y el Hijo poseen esa misma esencia, pero sin ningún cambio. Como el Hijo de Dios, podemos decir, como lo vemos revelado en las Escrituras, como Hijo de Dios, Jesús es el cumplimiento precisamente de ese pacto y de ese pacto anunciado a David y es el pacto anunciado a Adán. Pero es más que eso si vamos a profundidad. Él es el Hijo eterno de Dios y esta generación, por supuesto, debe ser ¿qué? Debe ser eterna. De manera, hermanos, que la generación del Hijo no podría haber ocurrido en un momento dentro del tiempo. No podría haber ocurrido en un momento temporal, algo sujeto al tiempo. Porque si así hubiese sido, el Hijo, hermanos, no sería el Hijo eterno. Ni el Padre sería el Padre eterno. Si la generación del Hijo, hermanos, fuera un evento singular, eso significaría que Dios de alguna manera cambia, y sabemos que eso es una herejía. Dios es inmutable, Dios no cambia. Si el Padre alguna vez se convirtió en el Padre o el Hijo alguna vez se convirtió en el Hijo, entonces Dios no sería inmutable, es decir, invariable. Él sería alguien o un ser invariable. Pero, hermanos, debido a que el Hijo de Dios nunca cambia, su generación debe entonces ser una generación eterna. No es algo que sucedió hace mucho tiempo o de una sola vez, sino que fue un hecho que se dio desde la eternidad. Fue un hecho que se dio no en un momento sujeto al tiempo, no en algo temporal. Entonces, esa es una comunicación, repito, fuera del tiempo y del espacio. Una comunicación, y debemos precisarlo, inmutable, porque Dios no tiene sombra de variación, Dios no muta, Dios es inmutable. Es entonces una comunicación eterna, inmutable del Padre hacia el Hijo. La generación eterna entonces no implica que haya de hecho una división en Dios, como muchos también lo han tratado de entender, obviamente buscando una explicación a la razón. No hay una división en Dios,
como si la esencia divina en alguna manera estuviera dividida entre las tres personas de la Trinidad, o como si la esencia divina se multiplicara de una persona a otra. No podemos verlo así. Cada persona posee la misma esencia divina. Cada persona posee la misma plenitud de la esencia divina. Además, hermanos, la generación eterna del Hijo es un acto de hecho necesario, lo que significa que siempre es y no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque la generación eterna de hecho afirma la divinidad plena del Hijo de Dios. En ningún sentido, jamás en lo absoluto, se refiere a la creación del Hijo, como lo afirman los herejes arrianos. De ninguna manera. Si el Hijo fuese creado, no sería entonces completamente divino. Por lo tanto, es algo que podemos y debemos rechazar. Esto estaba, hermanos, de hecho en el conflicto, en ese conflicto en el siglo IV entre Atanasio y Arrio, donde, recuerden, Atanasio argumentaba con mucha razón que el Hijo de Dios no podía ser el primer ser creado, sino que debía ser el Hijo eterno de Dios, el Hijo eterno del Padre. Nunca hubo un momento en que el Hijo de Dios no existiera. El Hijo siempre se relaciona con el Padre como Hijo, y el Padre siempre se relaciona con su Hijo como el Padre. Ahora, reconocemos que la generación eterna, hermanos, es un tema complejo. Es un tema complejo. Incluso, repito, si tuviésemos la capacidad de lograr explicarlo de la mejor manera y de explicarlo de una forma correcta, no vamos a poder entenderlo en su plenitud, no vamos a poder entenderlo 100% por completo. En otras palabras, nunca debemos olvidar que estamos frente a un misterio. Jamás podemos olvidar eso. Nuestra fe, hemos dicho muchas veces, es una fe de misterios. Y no pretendamos nosotros tratar de resolver los misterios que existen en el ser de Dios. Ahora, ¿de qué lugar de las Escrituras proviene esta enseñanza de la generación del Hijo? Un testimonio importante lo encontramos en el Evangelio de Juan. Yo quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora saltemos al capítulo 3, versículo 16. Dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, vemos que Juan es enfático en que nosotros reconozcamos al hablar del Hijo que es el Hijo unigénito. Y esa palabra en griego que Juan usa ahí es monogés. Es la palabra que traduce nuestra Biblia Reina Valera, lo traduce siempre como unigénito. Sin embargo, en otras traducciones de pronto modernas, traducen esa palabra griega monogés no como unigénito, sino como único. Como único.
Hablamos, por ejemplo, de la Nueva Traducción Viviente, de la de Dios Habla Hoy y de otras Biblias como la traducción del lenguaje actual, etcétera. Pero aún sigue siendo un tema de debate y se sigue deliberando un poco sobre si esa palabra único en verdad es mejor traducción que unigénito. ¿Por qué, hermano? Porque el concepto de la generación eterna, de hecho, no tampoco reside ni depende de que si lo traducen como único o como unigénito. Yo quiero aclarar eso, o sea, no va a quedar en entredicho la doctrina de la generación eterna porque lo traduzcan como único o como unigénito. No, más bien el concepto proviene en gran medida, hermanos, de lo que revela la Escritura sobre la preexistencia. Dios existe desde siempre, la preexistencia del Hijo y la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en ese mismo Evangelio de Juan, el capítulo 17, en la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 17, versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Por supuesto, está hablando de su preexistencia. Él siempre ha existido. Antes de que el mundo fuese, es una clara afirmación de que Él existe desde siempre. Juan capítulo 17, versículo 24. Dice en el 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero yo creo que pasajes contundentes como este también encontramos el pasaje de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículos de 15 al 20. Le pido a un hermano me pueda colaborar leyéndolo. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, mientras arreglo acá. Del 15 al 20. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, para él. Y él es antes de todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el momento del cuerpo, para que en todo tenga la presencia. Por cuanto agradó al Padre que él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Cuando leemos un pasaje como este del apóstol Pablo, todas las dudas con relación a la preexistencia del Hijo son despejadas. No hay pasaje para mí, bueno, en lo particular más contundente que ese de Pablo a los Colosenses, porque nos deja en claridad de que Cristo es Dios, de que Cristo siempre ha existido, de su preexistencia, de eso que lo caracteriza como Dios. De hecho, el autor de Hebreos también lo manifiesta en su primer capítulo, en el versículo 1 al 3. Dice el autor de Hebreos: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo,
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que no ha habido, hermanos, ningún momento en el que el Padre no fuera el Padre para el Hijo y que el Hijo no fuera el Hijo para el Padre. Eso es algo muy importante. Ha sido utilizado muchas veces para respaldar la generación eterna del Hijo, estos pasajes. De hecho, los que leímos en el Evangelio de Juan. Ahora, en Juan capítulo 5, versículo 26, nuestro Señor Jesucristo dice exactamente lo mismo. Juan capítulo 5, versículo 26, dice lo siguiente. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Muchos teólogos, muchos eruditos, de alguna manera señalan que esta es una cohesión de vida para el Hijo que no puede o que no pudo haber ocurrido de ninguna manera, por supuesto, dentro del tiempo. Dentro del tiempo. Por tanto, debe ser una concesión eterna de vida. Entonces, es claro, como lo menciona él mismo, donde el Padre le ha dado el tener vida en sí mismo, no debe entenderse como que él fue creado y de alguna manera el Padre trasladó algunos de sus atributos a él, como manifiestan algunos arrianos. Es un respaldo sólido ese pasaje para tratar de entender la generación eterna del Hijo. Ahora bien, nosotros también podemos encontrar respaldos para la generación eterna del Hijo en el Antiguo Testamento. Un texto famoso que históricamente ha sido usado para probar esa doctrina fue precisamente el que leímos al inicio de la escuela, el Salmo capítulo 2, versículo 7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y aunque este texto se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la resurrección de Cristo, como el de Hechos capítulo 13, versículo 33, la filiación que declara ese pasaje, declara y de alguna manera vindica en la resurrección, se basa precisamente esa filiación de preexistencia. Hermanos, no quiero enredarlos con los términos. Voy y trato de ser lo más sencillo posible. Esa filiación que existe desde la eternidad es importante. Vindica incluso en la resurrección del Hijo de Dios. Es vindicada y se basa precisamente en esa filiación persistente. Cuando hablamos de persistencia, siempre debemos pensar la eternidad, algo fuera de todo lo que esté sujeto al tiempo, la eternidad. Otro pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento, además del Salmo 2, versículo 7, es el que encontramos en Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2, también ha sido usado a lo largo de la historia para respaldar la generación eterna del Hijo. Dice Miqueas: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. A menudo se ha entendido de alguna manera que esto se refiere tanto al lugar del nacimiento de Jesús, por supuesto, Belén, como a la generación eterna del Hijo, cuando dice que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Lamentablemente, bueno, algunos exegetas modernos dudan
de que este texto enseñe la generación eterna del Hijo. Pero las interpretaciones más recientes, repito, no siempre son las mejores traducciones. Por eso siempre debemos tener las precauciones de siempre tratar de estudiar en varias versiones y sobre todo versiones que sean pues ortodoxamente reconocidas. Hay muchos hermanos que a veces se confunden cuando leen ciertas traducciones que en lo particular generan confusión, pero tratar siempre de buscar traducciones confiables, ortodoxamente aceptadas. Es importante leer todas las versiones, eso enriquece nuestras interpretaciones, pero también debemos tener cuidado porque hay muchas interpretaciones lamentablemente tienden a la confusión. El hermano Naisel tiene algo que decir. Sí. Escuchando eso que usted está diciendo, hay que leerlas todas y estamos totalmente de acuerdo, pero las que más hay que tener cuidado son de las equivalencias dinámicas. Correcto. Hay muchas Biblias que no se encargan de traducir el original las palabras precisas, sino que son o se encargan de dar una interpretación y esa interpretación es la que queda plasmada en las palabras de la Biblia. Entonces, digamos que de alguna manera es importante que eso lo tengamos muy en claro. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta que tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento se habla explícitamente de la generación del Hijo, de la generación eterna. Y de alguna manera, hermanos, no podemos decir, o podemos decirle más bien a aquellos que sustentan, que argumentan que esa doctrina de la generación eterna del Hijo no tiene un sustento bíblico, podemos decirle a través de las Escrituras que sí hay suficiente evidencia bíblica para poder comprobar la doctrina de la generación eterna del Hijo, como sucede al igual con otras doctrinas cruciales que enriquecen de alguna manera nuestra tradición reformada. Así que no es que tratemos de buscar textos aislados, textos oscuros, y demos una interpretación privada a ciertas doctrinas. No, estamos hablando, mis hermanos, de que son enseñanzas bíblicas, precisas, contundentes, que de alguna manera nos dan luz con relación a este misterio. Así que como doctrina bíblica, entonces, la generación del Hijo de Dios jamás debe aceptarse como especulativa. No es una especulación. No es una especulación. Es práctica, porque de hecho habla de aquel que es mediador de la creación y de la redención. Entonces el Hijo preexistente, el Hijo de Dios, es divino, el verbo, el logos, por medio del cual fue hecho el mundo. Entonces podemos decir también que es un error considerar que la obra del Hijo de Dios solo comienza en el Nuevo Testamento. Él ya estaba activo, como lo hemos mencionado en clases anteriores cuando empezamos este tema de la Trinidad. Él ya ha estado activo como creador y revelador en el Antiguo Testamento. De hecho, el Hijo también estaba activo en la redención durante el Antiguo Testamento. De hecho, Judas indica a Jesús como quien liberó a los israelitas de Egipto. Cuando leemos en la epístola de Judas, en el versículo 5, se menciona a Cristo como el libertador de Egipto. Y eso es claro. Entonces, en el Nuevo Testamento, la filiación de Jesús es especialmente importante en relación a la obra de redención. Ahora bien, ¿qué pasa con la encarnación? En la encarnación, el Hijo de Dios, ¿qué hace? Toma para sí un cuerpo verdadero y un alma racional. Nace de una virgen, lo cual también sigue siendo un ¿qué? Un misterio. Y es apropiado para el Hijo de Dios, por supuesto, preexistente y santo. Su nacimiento
singular, excepcional, significa que Él está involucrado de alguna manera en todo lo que los hombres están involucrados, excepto que no pecó, o excepto que Él heredara el pecado, como si lo hacemos nosotros. Pero de alguna manera lo coloca en posición como el segundo Adán, en posición como representante. Y eso es importante, muy importante. Como el Hijo de Dios, entonces Jesús viene a hacer ¿qué? El cumplimiento del pacto a David, a Adán y a los otros. Pero es más que eso. No podemos olvidar, Él es el Hijo eterno de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él es el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, hermanos, siempre es apropiado hablar de su filiación, que su filiación, que esa relación entre el Hijo y el Padre desde la eternidad. Es importante hablar también de todo lo que es probado a través de las Escrituras y que podemos nosotros resaltar, como por ejemplo en su bautismo, por ejemplo en la transfiguración, por ejemplo el escarnecimiento que recibió en la crucifixión, y por supuesto termina siendo vindificada esa filiación con la resurrección. Con la resurrección. Ahora, pastor, ¿significa entonces que el Hijo actúa de alguna manera al margen de lo que el Padre y el Espíritu Santo hacen? No, no significa que el Hijo actúe al margen del Padre y del Espíritu, ya que las obras externas, como decía el hermano Olivaski el domingo pasado en el aporte, esa economía trinitaria, esas obras externas de la Trinidad son indivisibles. El Hijo de Dios no empezó a existir en Israel en el siglo I. Incluso Él existía antes de que el mundo comenzara, desde la eternidad. Él creó todo lo que existe, Él gobierna y sustenta todo lo que existe, y Él ha logrado, por supuesto, una redención poderosa, suficiente para su pueblo escogido. Es nuestro Dios y es nuestro Salvador, el Hijo de Dios eternamente engendrado. Hasta aquí, mis hermanos, quiero concluir acá, pero repito, quiero que los temas no queden en el aire. No quiero que ninguno de ustedes se vaya con dudas. Por lo tanto, oramos y abrimos un espacio de aportes y de preguntas. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, a ti la gloria, Señor, y la honra. Te queremos suplicar, oh Dios, que por favor tu palabra podamos atesorarla en nuestros corazones, que jamás sea desperdiciada, que podamos valorarla, atesorarla, que podamos comprender día a día un poco más de ti, Señor. Sabemos que muchas cosas, las cuales son, por supuesto, un misterio, tratándose de un Dios como tú, oh Dios infinito, y resultan para nosotros muy complejas, pero por medio de la fe, Señor, lo creemos y te rogamos que nos guardes de poner en tela de juicio, en duda, algo con relación a tu ser, oh Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Aportes y preguntas. El hermano Naisel, el hermano Olivaski. ¿Alguien más para llevar el orden? Muchas gracias. Buenos días, amada iglesia. El hermano Manuel, el hermano Luis. ¿Quién más? Listo. Entonces, en el orden, el hermano Naisel, el hermano Olivaski, el hermano Alex, el hermano Pastor Alex, el hermano Manuel y el hermano Luis. Bueno, primero que todo, pastor, darle gracias al Señor por la enseñanza, porque a pesar de la complejidad ha sido claro la exposición, y que entre los pasajes, los textos bíblicos que usted tocó con relación a la parte ya en Juan, en Colosense, que fueron textos muy claros con relación al tema, no solamente se ve allí la generación eterna del Hijo,
como Unigénito del Hijo. unigénito o único, sino que también vemos allí el poder creativo del Verbo. Amén. Tanto en Juan capítulo 1 y como en Colosense, en todos esos versículos que se leyó. Amén. Gracias, hermano. Hermano Libaski, Buenos días, amada iglesia. buenos días. Bueno, tres aportes corticos, muy pequeños. Como bien decía el pastor Gerley, siempre es importante mantener la distinción entre la Trinidad inmanente y la económica, o los movimientos ad intra y ad extra de la eternidad, Así es. de la Trinidad. Cuando nosotros hablamos de la generación del Hijo, no estamos hablando de la Trinidad económica, sino la Trinidad inmanente, la Trinidad ontológica o la esencia misma de la Trinidad. Estos actos internos de generación, procesión, filiación, son actos internos y por tanto que son internos no ocurren dentro del tiempo, Así es. sino fuera del tiempo. La esencia de Dios es eterna. Los movimientos internos trinitarios son eternos, fuera del tiempo. Los movimientos externos, como la creación, la redención, la providencia, son movimientos trinitarios que ocurren en el tiempo, pero que no implican ningún cambio en la esencia de Dios. Así es. ¿Sí? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, por definición, por simple lógica, Dios no puede crear a otro Dios, porque por naturaleza un Dios es increado. Amén. Si Dios Padre hubiese creado a Dios Hijo, entonces primero tenemos una contradicción lógica y Dios no es ilógico. En segundo lugar, el Hijo no sería verdaderamente Dios, puesto que carecería de uno de los atributos divinos, que es la eternidad. Si el Hijo tiene una causa anterior a él, es decir, el Padre creándolo a él, entonces el Hijo no comparte el atributo de la eternidad. Así es. En segundo lugar, no compartiría el atributo de la seidad porque dependió de una causa persistente a él. Amén, así es. En tercer lugar, tampoco sería inmutable porque pasó del no ser al ser, ¿sí? De la no existencia a la existencia. Entonces, eso socavaría terriblemente, caeríamos en una herejía al afirmar que el Padre crea al Hijo, como el tema de los arrianos. En tercer lugar, tenemos que hablar también, nosotros vemos el testimonio, por ejemplo, de Atanasio con el discurso contra los arrianos, un libro recomendable. Atanasio dice, hablando acerca de la generación del Hijo, que no hubo momento en que el Padre nunca fuera Padre, ni hubo momento en que el Hijo nunca fuese Hijo. El Padre siempre ha sido Padre y el Hijo siempre ha sido Hijo. Herman Bavinck, un teólogo más contemporáneo, dice algo parecido. Él dice como que Cristo, quien proclamó ser la sabiduría, la verdad, ¿será que hubo algún momento entonces en que el Padre no tuviese su sabiduría y su verdad? ¿Será que hubo algún momento en que el Padre no tuviese el reflejo mismo, su imagen, la efigie que habla Hebreos 1? Entonces nosotros vemos que lamentablemente muchos teólogos cristianos evangélicos han hecho interpretaciones modernas basadas en una filosofía analítica y han terminado socavando y echando por tierra la tradición clásica que tenemos acerca del ser de Dios y sus atributos. Es muy importante lo que decía el pastor Gerley, de tener cuidado también a qué autores consultamos. Siempre que consultemos debemos fijarnos en autores que estén comprometidos con el teísmo clásico. ¿Cuál es el teísmo clásico? El que está contenido en los credos. El credo niceno, el credo apostólico, el credo de Calcedonia. Es muy importante eso. Amén. Gracias, mi hermano. Un excelente aporte. Hermano Pastorales. Buenos días. Buenos días a la amada iglesia. Pastor, una pregunta. El texto bíblico de Juan capítulo 8, versículo 58, ¿entra también a ser parte de la generación eterna de Cristo? ¿Lo podemos presentar como esa parte de la generación eterna de Cristo? Leámoslo. Juan capítulo 8, versículo 58. Sí. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ah, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Recuerden que ese yo soy, por supuesto, hace referencia a lo que sucedió en Éxodo capítulo 3,
cuando la zarza ardiente, donde ese yo soy se identifica incluso como el Dios de aceidad, lo que decía el hermano Libaski, el Dios inmutable, el Dios del pacto. Por supuesto que sí. Ese es el mismo yo soy que causa una de las persecuciones más grandes del pueblo judío o de los judíos a Jesús, puesto que es por eso que le dicen, este se hace Dios. Porque Correcto, usa el ellos yo soy. lo entendieron perfectamente los judíos, ¿no? Cuando dijo yo soy. Hermano Manuel, Buenos días, mis amados hermanos. Bendiciones. Pastor, escuchando, me gusta mucho esta doctrina, este estudio. Escuchaba lo que decía usted, que Jesús no es Jesús desde que el año 1 y que se inicia en Israel. Y podemos ver en toda la Biblia todo lo que él habla, justamente cuando le iban a hacer el templo, él dice que él no, en el Salmo, no me acuerdo ahorita la cita en el Salmo, donde dice que él estuvo con el pueblo de Israel guiándolo en el desierto durante 40 años de tienda en tienda. Y también vemos lo que usted acaba nuevamente de decir ahorita, que él decía, porque tú me amas desde antes de la fundación del mundo. Y quería decirle aquí a los hermanos, y es que tenemos que tener mucha paciencia con este estudio, porque de lo contrario nos vamos a complicar. Son misterios de Dios y que podemos llegar hasta donde Él nos muestre. Los misterios son misterios de Dios y los revelará a quien Él le plazca. amén, gracias. Yo cité un pasaje que no leí. La epístola de Judas, en el versículo 5, vemos esa referencia de que efectivamente fue el Señor quien sacó al pueblo de Egipto. Leo para ustedes. Mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es decir, para Judas es claro que fue Cristo quien estuvo presente o tuvo un protagonismo importante en eso que aconteció 2000 años antes que él viniera en Egipto. Gracias. El hermano Luis. ¿Alguien más después del hermano Luis? Va. Hermano Luis. En la primera epístola de Pedro, cuando él dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, que ahí es donde muchos distorsionan también, Claro. para decir que Cristo estuvo en el infierno, y el contexto de ese texto habla acerca de los tiempos de Noé. Lo Así que el es. escritor sagrado nos está diciendo es como si Cristo estuviese en Noé pregonando acerca de la justicia que solamente viene de Dios. Sí, amén. El hermano Luis. Quisiera aprovechar este tema para... El micrófono porque si no, no se escucha en el audio. ahora. Sí. Quisiera aprovechar este tema para retomar los aportes que tenía No te escucho. la pregunta gamosera que usted comentaba. Y quisiera aprovechar para pedirle perdón por Tranquilo, mi hermano. Si quieres, tengamos el receso y hablamos con más calma. ¿Te parece? Sí.
Así es. Amén, amén. Gracias, mi hermano, por... ¿Cuál? Juan 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Los que hemos entendido, por supuesto, el contexto de Juan, tenemos que decirte que sí, claro que sí, porque a la final es un preámbulo de lo que él va a terminar diciendo en su oración sacerdotal, pero ya con más precisión con relación a su generación eterna o a su persistencia eterna. El Evangelio de Juan es mostrar a Jesús como hijo Sí, y mostrando la humanidad de él. Entonces sí se puede tomar claramente. Juan tiene en mente dos cosas importantes. Exacto. No solo recalcar a Jesús como el Hijo, sino que el Hijo es eterno. Porque Exacto, recuerden sí. que él siempre se encargó de mostrar tanto la humanidad de Jesús como su deidad. O sea, es algo paralelo. Ah, sí. Sí. Claro, pero recuerda que si solamente tomamos el texto aislado, cualquier testigo de Jehová te puede decir, no, lo que está diciendo es que él fue creado del Padre. Pero como te digo, como tratamos siempre de utilizar la analogía de la fe y de usar todos los pasajes a la luz de todo el contexto, con otros pasajes también que hablen de lo mismo de una manera mucho más clara, pues obviamente respalda, solidifica la posición de esa interpretación doctrinal. De abrazar la bendita palabra del Señor. O sea, hay cosas que no vamos a tener 100% claras, ¿cierto? Pero la abrazamos ¿por qué? Por fe. O sea, por fe. Siempre hay cosas que van a ser misterios mientras que estemos aquí, y incluso hasta en la eternidad tampoco la vamos a llegar a entender 100%, pero la abrazamos por fe. Es lo que también quería terminar de... Amén.